Recordemos su muerte hasta que Él vuelva. Tomamos el pan. Es el cuerpo quebrantado de Cristo. Y la copa del nuevo pacto, que es la sangre derramada de Jesucristo por nosotros. Nuestro Padre que está en el cielo, gracias por tu Hijo Jesucristo, por lo que hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, porque usted lo envió para ese propósito, que Él nos amó lo suficiente. Gracias, Padre, porque recordamos lo que Él hizo por nosotros y lo tenemos para esta semana que viene. Te damos gracias todo en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por nuestro hermano Ron. Te pedimos que tú lo bendigas para que pueda hablar a través de él a nosotros. Ayúdanos, Padre, a aprender. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El doctor Paul Brand, en su libro que se llama Formado con temor y maravillosamente, recordó un incidente cuando su hija de 3 años, María, ella estaba con mucho miedo de las tormentas violentas. Y ella estaba tratando de estar mejor. Y estábamos en la casa y una tormenta vino y ella corrió hacia su padre y puso su cabeza en su pecho y le dijo: Padre, ¿no tienes miedo? No tenemos miedo, ¿verdad? Y de repente este trueno vino y se oyó muy cerca y las luces se apagaron todas en la casa. Y María estaba tratando de respirar y alcanzar el aire. Y lloró, gritó de una manera: Papi, no tenemos miedo, ¿verdad? Sus palabras eran de valor, pero él podía sentir en el toque de su piel, cuando ella mantenía su mano, que ella temblaba y tenía miedo. En su piel se sentía, porque la piel comunicaba a la de él. La piel provee una manera de comunicarnos que los oídos no nos pueden dar. Y de hecho, cuando un niño es nacido, el bebé asimila mucho de lo que toca. Del toque de su madre, el toque de su padre, el toque que lo hace que se calme. Y ahora nos dice en Lucas que María dio luz a su primer hijo, varón, y José tocó la piel de Jesús primero. Y después José puso el niño en los brazos de María y ella lo envolvió en este manto y lo puso en la canasta. La piel en el pesebre, la piel tocando la piel. Y por primera vez, el toque de una madre al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, su creador, tocó el de ella. Por las últimas semanas hemos estado en un camino de seguir a Jesucristo. Y el término que estamos usando es el discipulado o discípulos, pero el discipulado no es una palabra que está en el diccionario. Describe un proceso. Es un proceso que nosotros hablamos la semana pasada, donde Jesús dijo que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo que significa que para ser un seguidor de Jesús, tú tienes que admitir una cosa. Tienes que admitir que eres un pecador. Jesús dijo que el doctor no viene a sanar a los sanos, sino que viene a sanar los enfermos. Así que si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes que admitir que tú estás en una necesidad desesperada de doctor, que tú estás enfermo y que quieres recuperarte o ponerte bien. Y si tú nunca has ido a un doctor, la parte crítica del diagnóstico es cuando el doctor te toca. De hecho, los doctores nos dicen
que solo el simple acto de tocar a un paciente alivia mucho temor. Pero aquí está el problema. Nosotros no tenemos ese lujo, porque Jesús no está físicamente aquí. Él está en el cielo, no he dicho a la derecha del Padre. Pero Juan, quien escribe el Evangelio y quien también escribe Primera de Juan, dice algo que nos debe de hacer entender que el seguir a Jesucristo puede pasar aún en el 2026, donde estamos. Aunque no podemos poner nuestra mano en la mano de nuestro Padre y decir, no tememos, ¿verdad, Jesús? Juan nos dice que a través de su palabra y a través del testimonio y la presencia del Espíritu Santo, nosotros sí podemos seguir a Jesús en este día. Escucha lo que Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 1, lo que fue desde el principio, lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos visto es que no solamente tratamos de verlo, lo vimos. Nosotros lo vimos y hemos tocado con nuestras manos. Eso que hemos visto y escuchado, esto es lo que proclamamos a ustedes también. Así que, para que tú también puedas tener compañía con nosotros o gozo con nosotros. Lo que está diciendo Juan, en otras palabras, es que en este día tú también puedes hacer lo que nosotros hicimos en aquel día. Tú puedes seguir a Jesús en este día como nosotros lo seguimos en aquel tiempo. Primero de todo, los discípulos de Jesucristo preguntan y buscan y llaman. Quiero que agarremos nuestras Biblias y buscamos en Juan capítulo 1, versículos del 35 al 38. Al día siguiente, Juan el Bautista estaba de pie con 2 de sus discípulos. Así que Juan el Bautista tenía discípulos quienes le seguían. Pero este día, él estaba de pie con 2 de ellos y vio a Jesucristo mientras él caminó al lado y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, anteriormente en el versículo 29, él dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es aproximadamente 40 días, quizás un poquito más de 40 días después de que él bautizara a Jesús. Y la Biblia nos dice que después el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días. Así que 40 días han pasado y esto es quizás el 41, 42 y Jesús sale del desierto. Por Lucas nos dice esto en el poder del Espíritu Santo. Y él pasa por donde está Juan y Juan dice: ahí, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, date cuenta lo que Juan dice después. Los 2 discípulos que estaban con él le escucharon decir esto y ellos siguieron a Jesús. Estos 2 hombres dejan a Juan el Bautista basado en lo que Juan, el dicho de Juan, que dice que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos comienzan a seguir a Jesús. Ellos se separan de Juan para poder seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos están buscando a Dios y están buscando la verdad. Y Juan los lleva hacia Jesús para que lo dejen a él. Y alguna vez los discípulos tienen que darse cuál es la meta o cuál es el camino que deben de seguir. Tienen que recalibrar. En este caso, estos 2 hombres quienes estaban siguiendo a Juan ahora deciden que van a dejar a Juan, el lado de Juan, y ahora van a empezar a seguir a Jesús. Jesús se volvió y los vio siguiéndole y les dijo: ¿qué buscáis? Y le dijeron:
rabino, que significa maestro, ¿dónde te estás quedando? Ahora, Jesús se detiene y mira hacia atrás a estos dos hombres que han dejado el lado de Juan el Bautista para poderle seguir a él, y les pregunta una pregunta sorprendente. ¿Qué es lo que buscáis? ¿Te has preguntado tú esa pregunta? ¿De verdad? ¿Qué estás buscando? Pero si paramos por un momento y pensemos en esto, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que estoy ansioso? Me he preguntado esto, y Jesús se detiene, los mira y les dice, ¿qué buscáis? Es interesante que Josefo escribió acerca de Juan el Bautista fuera de las publicaciones de los evangelios. Y solo quiero leer lo que escribió. Josefo era un hombre judío que no era un seguidor de Juan el Bautista. Él no era un seguidor de Jesucristo, pero él escribe acerca de Juan el Bautista. Y quiero que escuches lo que dice. Pero algunos judíos creían que el ejército de Herodes, que era Herodes Antipas, había sido destruido por Dios, castigándole muy justamente por Juan el Bautista, a quien Herodes mandó a ejecutar. Así que Josefo nos dice, fuera de la Biblia, que Herodes mató a Juan. Y Juan era un hombre justo, pero Juan era un hombre piadoso y estaba invitando a los judíos que practicaban la virtud y ejercían justicia unos hacia otros y piedad hacia Dios a reunirse para el bautismo. Porque así le parecía que sería aceptable la ablución bautismal si no se usara para exagerar de pecados cometidos, sino para purificación del cuerpo, cuando el alma ya había sido purificada por un conducto justo. Ahora escucha esto. Y cuando todos se volvieron hacia Juan, pues estaban profundamente conmovidos por lo que dijo, Herodes temía que la tan extensa influencia de Juan sobre el pueblo pudiera provocar un levantamiento, pues el pueblo parecía propenso a hacer todo lo que él pudiera aconsejar. Pensó que era mucho mejor, dadas las circunstancias, apartar a Juan con anticipación, antes de que comenzara cualquier insurrección. Así, por la sospecha de Herodes, fue enviado Juan prisionero a Macaero, la fortaleza ya mencionada, y ahí fue ejecutado. Pero los judíos creían que la destrucción que alcanzó al ejército fue un castigo para Herodes, de Dios queriendo hacerle daño. Así que Juan el Bautista asustó a Herodes tanto que Herodes lo mandó a matar. Así era de poderoso y persuasivo Juan. Pero Juan así le dice a estos dos discípulos, ahí está el Cordero de Dios. Y Jesús después, en Mateo 7, 7 al 11, en el Sermón del Monte, le dice estas palabras. Pregunta, y se os dará. Buscad, y encontrarás. Toca, y se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que toca, se le abrirá. Y después dice, ¿o cuál de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide un pez, le dará una serpiente. Si vosotros que sois malos, sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre que está en los cielos cosas buenas a quienes lo pidan? Así que estos hombres, que eran los discípulos de Juan, buscan, tocan y piden y empiezan a seguir a Jesús. Y de acuerdo a las palabras de Jesús, cuando ellos buscan y piden y tocan, ellos van a recibir o a encontrar.
Y nosotros te prometemos que mientras nosotros comenzamos este camino juntos para descubrir qué significa ser un seguidor de Jesús, un discípulo, y que si tú verdaderamente pides, si tú verdaderamente buscas, si tú verdaderamente tocas, vas a encontrar. Ahora hay que razonar que si yo sé que yo necesito un doctor, yo voy a ir al doctor que yo creo que me va a ayudar a mejorar o a sanar. Yo tengo algunos doctores que tratan la enfermedad y tienes doctores muy buenos que tratan al paciente que tiene la enfermedad. Y Jesús es el doctor de doctores. Él trata al paciente que tiene la enfermedad. Así que tenemos estos dos hombres que están buscando a Dios con todo su alma y ellos comienzan a seguir a Jesús. Y después, parte 2, punto número 2, los discípulos encuentran lo que buscan. Vamos a leer lo que dice en Juan 1, 39 al 42. Él les dijo, venid y veréis. Así que vinieron y vieron dónde se alojaba. Y se quedaron con él ese día, porque era aproximadamente la 10ª hora. Ahora, esto es remarcable, porque yo pienso, porque esto significa que eran las 4 de la tarde. Si tú vas a un doctor a las 4 de la tarde, muchas de las personas en la oficina del doctor están agarrando sus lonches y sus llaves y están yendo a sus carros porque ya están a punto de irse a casa. Pero Jesús le está diciendo a estos dos que al final del día vengan y vean. Vamos a estar, vengan y estén conmigo, y les invita a quedarse con él a la cena esa noche. Ahora, nosotros no sabemos exactamente dónde fue esto. Ahora, evidentemente esto fue, Juan está fuera del desierto o donde Juan bautizaba por el Jordán, pero no sabemos exactamente el lugar. Así que Jesús invita a estos dos hombres a que vengan con él y que pasen con él toda la noche y se queden a dormir con él todo. ¿Y por qué hace esto Jesús? Porque Jesús quiere que ellos vean de la manera que Él es. Mira, cuando tú te vas de tu trabajo y te vas a casa, cuando tú te sales de tu carro y entras a tu casa, toda tu fuerza queda en la puerta. Tú puedes ser quien tú eres. Ya no tienes que hacer nada que tú no deseas hacer. Y Jesús quiere que estos hombres vean quién Él es cuando las luces están apagadas, cuando las intenciones ya no están ahí. Quiere que vean cómo Él se comporta o cómo vive. Y quiere que vean en una manera relajada y casual quién Él es verdaderamente. Hace un par de años tomamos un viaje a visitar a unas personas y nos quedamos en su casa y otra pareja y nosotros y visitamos, compartimos cena, y esa noche el hombre que era miembro de la otra pareja que estaba con nosotros, él agarró el control de la televisión y prendió la televisión y empezó a darle a los canales, a los programas. Y yo estoy pensando en mí mismo, ¿de verdad? ¿Tú vas a hacer eso? Él tomó verdaderamente lo que le dijeron, siéntete como en casa. Así que él se hizo como que estaba en su casa. Y esto es lo que estos hombres hicieron con Jesús. Y algo sucedió en ese momento. Mira lo que dice Juan. Uno de los dos que escuchó a Juan hablar y siguió a Jesús fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Primero encontró a su propio hermano Simón y le dijo,
hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Lo llevó a Jesús. Ahora, para llevar a Pedro, para que cambie dirección, para llevar a que Pedro cambie su horario, para llevar a Jesús, para llevar a Pedro, para que dejara lo que estaba haciendo, para ir a visitar a Jesús, Andrés tenía que ser muy convincente. Así que él va donde su hermano, a quienes sabemos que es un hombre de cabeza dura y necio, y lo convence a su propio hermano. No vas a creer esto. Hemos encontrado al Mesías. Tienes que venir y verlo. Lo llevó a Jesús. Jesús le miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, que significa Pedro. Lo que, basado en esta visita, Andrés concluye: yo puedo usar estas horas de pasar con Jesús. Después de pasar con estas horas con Jesús, hemos encontrado al Mesías. Jesús no había predicado un sermón todavía. No había hablado sobre los buenaventurados. No había sanado a nadie. No se había sometido a las tentaciones que sufrió en el desierto. Y Jesús apenas está comenzando su ministerio, pero todavía no ha hecho nada. Y Andrés, basado en lo que él vio, concluye: este es el Mesías. Y Pedro le dice por Jesús: si tú me sigues, tú serás una roca. Tú vas a ser el verdadero tú. Vas a ser la persona por la cual fuiste creado. O el propósito. Lo que entendemos que los discípulos no son personas que son ignorantes, que no tenían pensamiento, que una fe ciega. No, Jesús quiere que lo escudriñemos. Queremos que lo veamos. Queremos que nos tengamos ese encuentro con Él. Y a través del tiempo, mientras lo vemos, mientras lo escuchamos, mientras estamos con Él, algo comienza a pasar en nosotros. Somos cambiados y empezamos a crecer, a ser una persona diferente. Y vamos de Simón a Pedro. Ahora es interesante a mí que en Juan capítulo 1, todas estas palabras son usadas de Jesucristo. Él se le llama el verbo, se le llama la vida, la luz del hombre, la luz verdadera, la carne que es el hombre, la palabra que se hizo hombre. Se dice Mesías, se le llama Jesús, se llama el Cordero de Dios, el Cordero que que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu, Rabino, Cristo, Hijo de José, se le llama ungido, se le llama Nazareno, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del hombre. Todo en un solo capítulo. ¿Cómo saben esto? Porque han estado con Él. Y vieron las cosas que nunca hubiesen visto si no lo hubiesen seguido. Y esto es lo que un discípulo hace. Un discípulo sigue, escucha, escudriña a Jesucristo. Y Jesucristo ama esto. Pero los discípulos permanecen. Se quedan con Él. Punto número 3. Voy a leer esto y quiero que te des cuenta de lo que Jesús hace. Al capítulo 43 de Juan 1. Al día siguiente, así que después de que pasan con Jesús y se encuentran con Él, pasan con Él toda la noche, al siguiente día Jesús decide ir a Galilea. Cambia de planes. Encontró a Felipe. Estos dos hombres siguen a Jesús, quien decide que iba a ir a Galilea. Y algunas veces en nuestras vidas nosotros pensamos que hemos hecho estas decisiones muy buenas. No,
Nomás tienes que seguir a Jesús y deja que Él haga las decisiones. Él decidió que iban a ir a Galilea. Ellos decidieron seguirlo. Lo que decía que ellos también iban a ir a Galilea. Así que encontraron a Felipe y le dijeron, sígueme. Ahora Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael, Felipe, y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés en la ley y también los profetas escribieron, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le dijo, vamos a esta parte, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Me estás bromeando? ¿Estás siguiendo a alguien que salió de Nazaret? Sí. Felipe le dijo, ven y verás. Jesús dijo a Natanael, acércate, y le dijo a él, he aquí un israelita en verdad en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, te vi. ¿Qué dice esto de la persona que decide seguir a Jesús? Jesús nos vio antes que nosotros le viésemos a Él. Natanael le respondió, Rabino, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, porque te dije, te vi bajo la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes que estas. Lo que Jesús dice, ni siquiera he comenzado todavía. No he empezado todavía. ¿Te das cuenta? En este cuarto ahorita no tienes ni idea lo que Jesús está comenzando a hacer en tu vida. No tienes idea todavía. Después de esto, si tú pasas al capítulo 4 de Hechos, que son muchos años después, Jesús dice, Él ha estado crucificado, ha sido resucitado, ascendido al cielo, y le dice a los discípulos que vayan a Jerusalén y esperen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, son llenos del Espíritu Santo. Y ahora mira un hombre en el templo, lo sanan, le llaman ante el Sanedrín. Mira lo que Pedro escribe, esta roca. Este Jesús es la piedra que vosotros, los constructores, rechazaron. Se ha convertido en la piedra angular. Y no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Cuando ellos vieron, escúchame, cuando estos hombres, estos enemigos de Jesús, cuando vieron el valor de Pedro y Juan y percibieron que eran sin educación, hombres comunes, se quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. No era que Jesús se les hubiera, una parte de Jesús se les hubiera puesto. No, era que Jesús estaba en ellos. Ellos todavía le estaban siguiendo, pero ahora Jesús les estaba guiando desde adentro, no de afuera solamente. Y ahora es como Él nos guía en este mismo día, de la misma manera. Así que, ¿saben lo que estos hombres hicieron? Que empezaron a seguir a Jesús, mientras siguieron a Jesús por 3 años y medio. Ellos se dieron cuenta que había una cosa que Jesús quería enseñarles. ¿Y saben lo que era? En Lucas 11, ellos van a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan, esto es interesante, así como Juan le ha enseñado a sus discípulos. Eso es interesante. Juan les enseñó a sus discípulos a orar, pero algunos de ellos no eran discípulos de Juan. Pero ellos se dieron cuenta de alguna cosa de las oraciones de Jesús, que ellos querían aprender cómo orar como Jesús, así como Él lo hacía.
Y él en Mateo 17, capítulo 20 dice, si tú tienes fe como una semilla de mostaza, tú le dirás a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y nada será imposible para ti. En diciembre de 1994, Doug Cole, que vive en Washington, D.C., contó esta historia sobre un amigo, Bob Hunter. Bob era un cristiano nuevo, buscando entender qué significaba todo aquello, como Andrés y Juan que empezaron a seguir a Jesús. Y un día le preguntó a Doug, ¿de verdad crees lo que dice la Biblia sobre mover montañas cuando oramos? Y Doug lo pensó y respondió, claro, Bob. Y Bob se mostró bastante incrédulo y le preguntó, ¿quieres decir que crees que si yo oro para que una montaña se mueva, esta se moverá? Doug pensó un rato y la conversación fue algo así. Déjame decirlo así. No solo lo creo, sino que te hago una apuesta. Una apuesta de $500. ¿Qué piensas? ¿Qué sabes tú de África? Y Bob le dijo, nada. Entonces dijo, Doc, ¿en qué piensas cuando piensas en África? Y Bob le dijo, yo pienso en monos columpiándose de los árboles. Entonces Doug le dijo, esta es la apuesta. Quiero que ores durante 45 días. Dios ayuda a África. No puedes faltar ni un solo día. Todos los días tienes que orarlo por 45 días. Dios bendice a África o ayuda a África. Y es todo lo que tienes que orar. Dios ayuda a África. Al final de los 45 días, tú decides si alguna montaña se ha movido. Si crees que una montaña se ha movido, págame $500. Si crees que no se ha movido una montaña, dímelo y te pago yo $500. Sin preguntas. Ahora, Bob era un hombre de negocios, astuto, y dijo, estas son buenas oportunidades. Le gustaban bastante las probabilidades, aceptó la apuesta y empezó a orar diario. Dios, ayuda a África. Solo unos días después, estaba en una cena y se sentó junto a una señora mayor. Durante la conversación, descubrió que ella vivía en Uganda y dirigía un orfanato allí. Así que él empezó a hacerle varias preguntas sobre Uganda y África, a lo que le respondió con cierta vergüenza. ¿Por qué estás tan interesado en África? Y él se sintió avergonzado y le dijo, no me vas a creer esto. Pero yo aposté con un buen amigo y procedió a contarle esa apuesta a Doug que había hecho con Doug. Al final de la velada, ella le invitó a regresar con ella a Uganda en unos días para visitar el orfanato. Y él aceptó la invitación. Bueno, te puedes imaginar que cuando visitó el orfanato en Uganda, su corazón fue conmovido por los huérfanos. Al volver a Estados Unidos, reunió a algunos amigos y compró un montón de juguetes y ropa y los envió a Uganda. La semana siguiente, recibió una llamada de la mujer del orfanato. Señor Hunter, los niños están muy agradecidos por lo que ha hecho. Les encantaría que pudiera volver para hacerle una presentación especial y mostrarle su agradecimiento. ¿Puede venir? Él aceptó la invitación y se marchó a Uganda. Ahora, todo este tiempo solo está orando esta oración simple. Dios, ayuda
África. Así que, después de una ceremonia muy emotiva en el orfanato, hubo una llamada telefónica para Bob por parte del presidente de Uganda. Había oído hablar de los regalos y le llamó para agradecerle personalmente y en nombre de su país por lo que Bob había hecho por los huérfanos. También invitó a Bob a visitarle esa misma tarde. Cuando Bob llegó esa tarde para su cita, el presidente estaba justo en medio de salir corriendo de su despacho porque tenía una cita. Se disculpó, pero invitó a Bob a acompañarlo para que pudieran conocerse en el coche. Bob aceptó. Se sube al carro. En el camino, una de las paradas, Bob miró por la ventana y vio lo que parecía un corral de ganado. Solo que este corral no estaba lleno de ganado, sino de hombres. Bob preguntó al presidente qué estaba viendo. ¿Qué estoy viendo? El presidente respondió que era una prisión política. Y estos son hombres que eran sus enemigos políticos. La conversación entonces se volvió algo así. Pero señor presidente, no está bien que yo viva en condiciones, tener hombres que vivan en condiciones tan horribles. Debes dejarlos ir. Pero el presidente dijo, pero esos son mis enemigos políticos, hombres que han intentado sobrellevar mi autoridad. No puedo dejarlos ir. Eso sería una tontería. A lo que Bob contestó, tienes que dejarlos ir. Simplemente no es justo que los seres humanos tengan que vivir en estas condiciones. La conversación no duró mucho. Y poco después, Bob volvió a casa en Estados Unidos. Aproximadamente una semana después de volver, él recibió una llamada telefónica. Esta vez era el Departamento de Estado pidiéndole que acudiera a una reunión con el subsecretario de Asuntos Africanos. Bastante desconcertado sobre el propósito de tal reunión, aún así acudió a la cita, pero no entendía de qué era. En la reunión, el subsecretario de Estado para Asuntos Africanos y Bob mantuvieron una conversación de esta manera. Señor Hunter, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, quiero agradecerle por lo que ha hecho en Uganda. ¿Qué? El gobierno de Estados Unidos me agradece por enviar algunos juguetes a unos huérfanos en Uganda. No, señor Hunter. Se trata de los presos políticos. ¿Qué con los presos políticos? El señor presidente de Uganda liberó recientemente a los presos políticos. Algo que nuestro gobierno ha estado intentando que haga durante años, sin éxito. Nos dijo después de tomar esta acción que lo hacía porque lo que usted le dijo. ¿Lo que yo le dije? Sí. ¿Qué exactamente le dijo usted a él? No falta decir que Bob Hunter estaba atónito. Pero la historia no termina ahí. Tras la reunión del Departamento de Estado, el presidente de Uganda llamó a Bob por teléfono y le pidió que regresara a Uganda para ayudarle a formar un nuevo gabinete para su país. Un nuevo gabinete. Pero señor presidente, no sé nada de su país ni de las personas que mejor servirían en su gobierno. Solo soy un empresario americano. ¿Cómo puedo ayudar a elegir un gabinete o un armario? Señor Hunter, confío en usted. Por favor, venga. Bob fue y hacía lo que podía para ayudarle al presidente a elegir a sus nuevos ministros para su nuevo gabinete. Y desde entonces se desarrolló una estrecha amistad entre Bob Hunter, empresario estadounidense, y el presidente de Uganda, que era un negociante de Estados Unidos.
Él solamente estaba orando por 45 días. Dios ayuda a África. Después de los 45 días se habían vencido. Bob Hunter le envió un cheque a Doug por $500. Después, Doug le habló con toda esta historia a un grupo de hombres jóvenes de negocios y a una organización de empresarios jóvenes. Todos estos son hombres que son empresarios, que son presidentes de una organización. Y él, después de que el lunch había terminado, cuando hubo contado esta historia, 13 de estas personas vinieron con Doug y le preguntaron si aceptaría la apuesta con ellos. Doug tragó salvida y empezó a tratar de hacer las matemáticas en su cabeza y sabía que era un problema grande, una cuenta grande. Pero estuvo de acuerdo y dijo, estas son las reglas. Tienes que orar todos los días por 45 días. No puedes dejar de hacerlo ni un día. No le tenían que decir por qué estaban orando, pero al final de 45 días estaba totalmente en su decidir si la montaña se había movido a resultado de sus oraciones. Después de esos 45 días, Doug Koch recibió 12 cheques de $500 cada uno. Un tiempo después, recibió el cheque número 13, acompañado de una carta que decía algo así: Doug, mi montaña no se movió, pero la disciplina de orar todos los días por 45 días ha cambiado mi vida. Así que siento que te debo estos $500. 45 días. Jesús estuvo en el desierto por 40 días. En el 42 o el 43 es cuando él se encontró con estos dos discípulos o estos dos hombres a los que Juan el Bautista les animó a que siguieran a Jesús. Tú puedes ver que el discipulado es mucho más grande que las palabras. No solamente es una palabra en un diccionario. Es un proceso que ocurre en la vida de gente que preguntan, que buscan y que tocan y encuentran. Tú encuentras al doctor que has estado buscando toda tu vida. Y Jesús entiende nuestra procrastinación. Él entiende nuestras dudas. Como la hija del doctor Brands de 3 años, que tenía mucho miedo, que le tenía miedo a las tormentas violentas. Pero ella pone su mano en la mano grande de su padre y le dice: Padre, no tenemos miedo, ¿verdad? Lo que te estamos pidiendo aquí en Cornerstone, que por estos próximos meses, que tú estires tu mano en las manos de Jesús y le sigas. Y tú empezarás a ver que las cosas cambian. Tú vas a empezar a ver las montañas moverse, porque Jesucristo ha esperado por este momento y Él desea mostrarte lo que significa cuando tú verdaderamente decides seguirle a Él. Oremos. Padre, te damos gracias por estas palabras, por estos versículos en la carta de Juan, el Evangelio. Padre, sabemos que Juan fue quien recostó su cabeza en su pecho para que pudiera escuchar su corazón palpitar. Él es quien le tocó en el lado y lo abrazó y lo siguió. Y Padre, estamos agradecidos que Él nos ha dicho
que nosotros también podemos hacer lo mismo y tener comunión con usted y con Él mientras empezamos este camino juntos. Padre, yo le pido que trabaje en la vida de las personas esta mañana, que tú nos ayudes, Señor, a todos, a buscar, a preguntar y a tocar y a seguir, porque nosotros sabemos, Señor, que vamos a encontrar. Pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En días como estos, parece que interrumpen todo. Y para muchas personas es un día malo, es un día feo. Pero mientras nosotros cerramos este servicio, yo quiero que te des cuenta que todos los días que tenemos es un día que el Señor ha hecho. Y Él tiene un propósito para cada día. Así que yo tengo la esperanza que tú medites por qué el Señor te ha dado este día. The day that the Lord has made, we will rejoice as we sing His name. This is the day that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it. Whether the sun comes shine, whether the time will rain, we know that you are here. This is the day you made. Whether Christ your death, whether the joy or pain, God your truth remains. That is the day you made. This is the day that the Lord has made. Come and rejoice and rejoice in His name. This is the day that the Lord has made. Come and rejoice, we will rejoice and be glad in it. It's the day to see your face, your reigns, and your no grace. Till today we will see us home, and we had this hope. And now His on. This is the day that you see your face, and your reigns on our grace. June and today we will be yourself. And we got this on. And we got His name. It's the day that the Lord has made. We will rejoice as we sing His name. This is the day that the Lord has made. Come and rejoice, we will rejoice and be glad in it. Now I can walk in faith, and you got to take my way. You are the you tell, it is the day you made. This is the God of God. And you got to join you sings. I am the great vice Lord. This is the day you made. It's the day that the Lord has made. We will rejoice and renew His name. This is the day that the Lord has made. Come and rejoice, we will rejoice and be glad in it. Come and rejoice, we will rejoice and be glad in it. Come and rejoice, we will rejoice and be glad in it. The sun will shine, and the sky will rain. Tell Him that you are good. This is the day you made. Amén. Vamos a orar y nos vamos a ser despedidos. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por este día, por todos los días, Señor. No importa lo que el clima haga, Señor. No importa si está frío o caliente, Señor. Sabemos, este día es un regalo. Le pido, Señor, que usted nos ayude a reflexionar en esto, Señor, que nos ayude a entender qué significa seguirte.
a entender, Padre, que esta palabra que usamos no es solamente una palabra, es una manera de vivir, es una manera de seguir a Jesucristo. Y en ese nombre pedimos, amén. Dios les bendiga y que tengan una buena semana.